Hola chicos, soy Fiorella Moreno, para los que no me... Quería decirle un par de cositas y esta introducción va a ser súper rápida. La primera es que he estado recibiendo comentarios de que los videos son muy largos y es por eso que antes de un par de videos he estado poniendo en la cajita de descripciones los tiempos y las preguntas, cosa que si te interesa algo, vas de frente y no te comes todo el video. La segunda cosita es que en el canal, si te vas a la parte donde dice lista de reproducciones, están ordenadas todas las entrevistas por áreas y si te interesa un área en específico, pones ahí clic y te van a salir todas las entrevistas que tengo. Y la tercera es síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, en TikTok y suscríbanse y comenten, ¿no? Y compartan también con sus amigos, primos, sobrinos, que esta información les va a servir. Eso es todo. Doy paso a la entrevista. Chao, chao. Hola chicos, soy Fiorella Moreno, sobre la carrera de arqueología. Para ello tenemos como invitado a Abel Traslaviña. Él es arqueólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una maestría en arte por la Universidad de Vanderbilt de Estados Unidos. Está estudiando un doctorado en antropología en la misma universidad. Tiene más de 10 años de experiencia profesional como arqueólogo. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fiorella? Bueno, primero agradecer, ¿no? Que puedas, digamos, darle un poquito de cabida a las humanidades, son sobre todo actualmente tan críticas, ¿no? Para entender muchas cosas que están sucediendo y que a veces no sabemos de dónde traer respuestas ante ello. Vamos a comenzar por la parte de definición de arqueología. En tus propias Ujú. palabras, ¿nos puedes decir qué es arqueología? Sí, bueno, no me voy a poner así muy exquisito con la definición, pero eh, como cualquier otra ciencia o si quieren disciplina científica, o sea, lo que hace es estudiar algo. Y esto en realidad es estudiarnos a nosotros mismos, pero desde una perspectiva distinta, ¿no? Desde una perspectiva que incluye, por ejemplo, el pasado, pero a través de lo que nosotros le llamamos cultura material, ¿no? Y no solo se restringe a los objetos, que también es parte de lo que hacemos, estudiar objetos al final, eh, pero también a través de los espacios, de los lugares, de cómo se integra la gente o cómo se integraba la gente a estos lugares, a través de distintos tipos de relaciones, eh, y a través también de los objetos, ¿no? Que es algo que solemos, o con lo que se nos suele relacionar, ¿no? Muchas veces, o sea, hay un término muy común, por lo menos en Perú, ¿no? Que es el término huaco. Entonces, casi a cualquier cosa le llamamos huaco o huaca, pero en Huaca. realidad es un lugar, ¿no? Y estos objetos, que en la mayoría de los casos los huacos son en sí algo tan sencillo como una vasija, como si fuera un plato, como si fuera una botella, un cuenco, ¿no? O sea, estos objetos nos hablan, por decirlo de alguna manera, de quienes los usaban, y los espacios nos hablan de quienes los habitaban, ¿no? Entonces, de esa manera nos aproximamos a entendernos también a nosotros mismos, ¿no? Y cómo este proceso, eh, digamos, de creación de identidades múltiples a través del tiempo, se cristaliza, digamos, en momentos clave de la humanidad, y podemos leer, por decirlo de alguna manera, eso a través de los objetos y los lugares. Claro, a través del tiempo, ¿no? Porque generalmente se estudia lo pasado para más o menos conocer cómo éramos y cómo ha afectado eso ahora, ¿no? Podría ser.
¿Nos podrías decir algunas especialidades que existen dentro de la arqueología? Sí, claro. En todo caso, ¿O de qué se revisando encargan, un no? poco, sí, sí, revisando un poco el punto anterior también, ¿no? O sea, eh, no es tanto o no es usualmente el pasado tan remoto, ¿no? También nos encargamos de estudiar cosas mucho más recientes, también, ¿no? O sea, el pasado es casi un término que actúa como un cajón de desastre, ¿no? Entonces, todo entra en el pasado, pero es más que nada, digamos, ver el legado, ¿no? De nosotros mismos, ¿no? Para conocernos más. Y en eso, por ejemplo, como viene bien tu pregunta, hay distintas maneras de aproximarse a ese legado, digamos, de nuestros antepasados, ¿no? Eh, de manera, bueno, muy lejanos en el tiempo o relativamente más recientes, ¿no? El primero que se me ocurre, al margen de la misma arqueología tal cual se lo conoce en Perú, es lo que conocen como bioarqueología. Como mencionabas aquí, bueno, como mencionabas, yo me encuentro ahora en Estados Unidos, y acá la tradición, digamos, de enseñanza norteamericana incluye la arqueología dentro de un paraguas, por decir, mayor, que es la antropología. Entonces, dentro de la antropología existen distintos campos, ¿no? Desde la perspectiva occidental norteamericana. Entonces, eso incluye la bioarqueología, la arqueología como tal, la lingüística también, eh, la antropología y la antropología sociocultural, digamos. Entonces, son distintas maneras que tenemos de aproximarnos a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y hablaba de la bioarqueología porque es la que estudia o la que se dedica al estudio directamente de los restos humanos, ¿no? Incluso emparentada también con otras ramas como la antropología forense, ¿no? Mm, Incluso alejándonos un poquito, pero todavía algo emparentada con la criminalística, ¿no? Y lo menciono ¿por qué? Porque en el caso de Perú, así como en muchos otros lugares, como en África, ¿no? También mucho se usó de esta disciplina eh, en las conocidas comisiones de la verdad, ¿no? mm, Y reconciliación. Entonces, en Argentina, por ejemplo, o sea, mayormente en donde ha habido dictaduras y han habido asesinatos, ¿no? eh, a manos de gobiernos, ¿no? Dictatoriales, autoritarios. Muchos de estos efectos se ocupaban de buscar, ¿no? Los restos de las víctimas. Y no solo buscarlos, sino también entender cómo es que han llegado al destino final que se les dio, ¿no? Y eso está emparentado muy estrechamente con la bioarqueología, la antropología forense, lo que antes se conocía como la antropología física, ¿no? Entonces, es el estudio directo, ¿no? De nosotros a través de nosotros, a través de nuestros propios restos. Eh, Luego, bueno, la arqueología propiamente dicha, que yo estoy muy enfrentado con ese campo, que se relaciona más con, como decía, el estudio de los objetos, ¿no? En todo caso, los arqueólogos y los bioarqueólogos, o arqueólogas y bioarqueólogas, actualmente, nos aproximamos a estos objetos a través, o de manera directa, muchas veces a través de la excavación. Es decir, no todos los objetos se encuentran en superficie, aunque los hay. Entonces, en común tenemos, por ejemplo, que nos podemos aproximar a ellos a través de literalmente descubrir estos elementos, descubrir estos objetos, pero no solo ellos, sino también registrarlos, dar un orden, ¿no? En el registro de ellos.
precisamente para actuar, por decirlo de alguna manera, como mencionaba anteriormente, como forenses, ¿no? Tratar, no quisiera decir solo reconstruir, pero más que solo reconstruir cómo fueron las cosas, o cómo se ubicaron, o cómo funcionaron los objetos, ¿no? O cómo se poblaron los lugares, cómo se habitaron las residencias. Más que nada entender, ¿no? Entender cómo se llevaron esas actividades, ¿no? Y la bioarqueología hace eso a través de métodos relacionados, por ejemplo, con la química, ¿no? Por ejemplo, se obtienen muestras eh, la, de los dientes para ver quizás el tipo de dieta que determinado grupo que se está estudiando tuvo en un momento determinado, ¿no? E incluso la movilidad, ¿por qué no?, de algunos grupos, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de esa información también se puede saber en qué se basó más la dieta de este individuo, por decir, ¿no? Si comía más carne o más pescado, ¿no? Eso más o menos ayuda a situar, digamos, qué tanta movilidad, digamos, tuvo durante su vida. Como decía, bueno, eso es la bioarqueología. La arqueología habla un poco más de los objetos, emparentada también con la bioarqueología, porque obviamente no es que los restos humanos estén en lugares específicos. De alguna manera sí, ¿no? Los cementerios, por ejemplo, pero también en cualquier tipo de construcción, de ponernos en contexto, digamos, para que se pueda entender mejor, como, no sé, Caral o Machu Picchu. Durante la construcción, por ejemplo, de algún edificio, puede existir algo que comúnmente se le conoce como sacrificio, ¿no? Habría que buscar de repente un mejor término, pero digamos, eh, personas que de repente, o animales incluso, o hasta objetos que se han depositado en un lugar de manera significativa para conmemorar algo. Entonces, estudiamos distintas cosas, objetos, seres humanos. Eh, hay otras especialidades, digamos, más rebuscadas, por decirlo así, porque Perú no es tan común eso, que son los restos animales. Son o arqueólogos o arqueólogos, por ejemplo, ¿no? Que se especializan precisamente en los restos animales, porque si bien se pueden analizar, digamos, con métodos similares a los que usa la bioarqueología para estudiar seres humanos, los animales nos dan otro tipo de información, ¿no? O sea, saber si es que muy temprano en los Andes, en qué momento o en qué zonas determinadas hubo domesticación de animales, domesticación de plantas, es algo crítico, es algo importante, ¿no? Por ejemplo, a través de este tipo de estudios se sabe que la papa, ¿no?, el tubérculo que más No sé. consumimos en Perú, ¿no? Y bueno, en muchos lugares, no solo en Perú. O sea, tuvo su origen más o menos en la región sur de Perú y Bolivia, ¿no? O sea, más o menos esa es la región en donde, digamos, se originó ya de manera un poco más sistemática, si se quiere. Entonces, o sea, cosas como esas, ¿no? Entonces, nos ayuda a rastrear. Estos estudios específicos, especialidades, como le llamas, ayudan a rastrear distintos objetos, distintos individuos, distintos animales, ¿no? Como decía, ¿no? Es en el caso de la zooarqueología o la otra disciplina que se dedica a las plantas es la paleobotánica o la paleoetnobotánica, ¿no? El añadido etno tiene que ver precisamente para entender mejor la distribución de determinadas especies, ¿no?, de plantas, ¿no? Lo que le conocen los paleobotánicos como malezas, por ejemplo, ¿no?, que son a veces estas plantas menores que
por lo menos cuando yo era chico en Lima, yo soy de Los Olivos, en la parte norte de Lima, veíamos quizás como lo que se le dice, ¿no? Como el mala hierba, creciendo por ahí, ¿no? Pero que son plantas fundamentales, ¿no? Como el llantén, por ejemplo. Bueno, que no, sé, no estoy seguro si el llantén existía antes, pero, por ejemplo, son plantas, digamos, que son más próximas a las familias, ¿no? Para ser usadas. Y a veces no necesita uno de cultivarlas, sino que crecen casi de manera simbiótica alrededor de las plantas o de los cultivos que sí se hacen, ¿no? Se trabajan de manera mucho más amplia, ¿no? Como el maíz, por ejemplo, ¿no? En Centroamérica me parece que esa especie de ecosistema, obviamente estructurado, digamos, planeado, planificado, es la milpa. Es decir, por ejemplo, el cultivo del maíz que tiene de repente alrededor los frijoles u otras plantas menores, entonces de esa manera se van complementando, ¿no? Entonces, estudios como la paleobotánica nos ayudan a entender ese uso, nos ayudan a entender cómo la gente no simplemente cultivaba algo ya, sino lo hacían de una manera en que pudiera ser más eficiente. Aprovechado también, ¿no? Sí, mucho más eficiente, ¿no? O sea, es decir, incluso, o sea, yendo a zonas agrícolas conocidas, o sea, la misma gente te puede comentar eso, ¿no? O sea, mira, no, ahorita ese tiempo no está cultivando, o sea, está descansando. ¿Por qué? Porque si no le quita todos los nutrientes, entonces, para balancear, ¿no? Entonces, por decir, tiene un cultivo, después descansa la tierra, como dicen, y después le ponen otro cultivo, entonces para balancear esos nutrientes de la misma tierra. Y esa es la parte interesante de entender eso, y eso quisiera destacarlo. Como dijiste, yo también soy de San Marcos, estudié arqueología, pregrado en arqueología en la Universidad de San Marcos. Y arqueología está en ciencias sociales, ¿no? No quiero pecar de mala gente, pero lastimosamente en otras universidades en Perú, arqueología no está en ciencias sociales, está más en humanidades y más ligado con la parte artística. No está mal, pero digamos, eso ciertamente priva a algunos colegas de entender, ¿no? De darle visión de sociedad en conjunto, para entender que solo los objetos no están flotando por sí mismos en los lugares en donde los encontramos, sino son obviamente obra de la acción de las personas, ¿no? Y los materiales y los individuos mismos, o sea, si entierran a alguien acá, o sea, hay razones por las cuales lo hacen. Si es que construyen un sitio inmenso encima de un cerro, no lo construyen en la parte baja, hay razones por las cuales lo hacen. No es todo al azar. Por ejemplo, algo que quisiera destacar, que también es otra especialidad, y hay muchas más, ¿no? La geoarqueología, por ejemplo, ¿no? Es decir, el estudio digamos, la geografía y la geología a través del tiempo, ¿no? Y cómo la interacción de las poblaciones, digamos, nos puede permitir entender cómo es que ellos administraban el territorio. Es decir, 2017, para traerlo a cosas un poco más palpables, ¿no? 2017, ¿qué pasó en Lima? Lima se quedó sin agua por 3 o 4 días, porque finalmente llegó una serie de aluviones y tocaron la capital, pero esto es muy común. Esto es muy común en los Andes, o sea, sabemos que la temporada de lluvia empieza hacia fines de año y a inicios del año siguiente, ¿no? Entonces, la gente conocía esto. La gente sabe que de repente si esta quebrada de acá parece que está inactiva, no está inactiva por mucho tiempo. Entonces, si uno ve la distribución, por ejemplo, unos sitios arqueológicos, como nosotros le llamamos, entonces
o huacas, para ponerlo en términos más amplios, ¿no? No están ubicadas en determinados lugares precisamente porque saben que en algún momento pasó algo que obviamente va a volver a pasar, ¿no? Con el tiempo. O sea, la cuestión cíclica es muy bien comprendida, o sea, más allá de misticismos, no, o sea, obviamente la gente en los Andes, que es en donde me especializo, ¿no? Entendía muy bien esos aspectos y los entiende hasta ahora. Y las sequías, entonces si hay sequía ya saben cómo reservar agua o de repente cómo utilizar, por ejemplo, los puquios en lugar del agua del río. O sea, todo eso, en realidad, a eso es a lo que voy. O sea, la arqueología como tal es un estudio del pasado, por eso decía, para entendernos a nosotros mismos, ¿no? Y que lastimosamente no se toma muy en cuenta y por eso seguimos sufriendo de estos llamados o mal llamados desastres naturales que no tienen nada de natural. Me refiero en cuanto a lo que se provoca. Porque, o Totalmente de sea, acuerdo. claro, es casi como si uno se para en medio de una carretera y, ya no vienen carros, ¿no? Y me siento a leer un libro en el medio de, no sé, la carretera central, ¿no? Pero van a pasar en algún momento y te van a hacer algo, te van a hacer daño. Entonces, o sea, eso es a lo que me refiero. Entonces, las personas, las poblaciones, las comunidades de antes, incluso las de ahora todavía, o sea, tienen esos conocimientos. Y nuestra función, de manera general, a través de todas estas especialidades que te estoy mencionando y muchas otras más, tratan de entender, de comprender cómo es que la gente también se entendía a sí misma y entendía su entorno, ¿no? Y eso es algo muy necesario de hacer, sobre todo desde nuestra perspectiva, en mi caso por lo menos como capitalino, ¿no? Sí, Para entender los compatriotas que están fuera de la gran ciudad, ¿no? completamente de acuerdo. Hace tiempo veía entrevistas también que, por ejemplo, antes eh, todo el Perú básicamente estaba conectado, ¿no? Y ahora han hecho carreteras en otros lugares que no deberían y como que se han desconectado de todo el Perú y solo está como que centralizado, ¿no? Eso también se puede observar con la arqueología, ¿no? O sea, son grandes cosas Totalmente, que debemos sacar, reflexionar, ¿no? De esas carreras, digamos. totalmente. Y mira, ese es un punto bien interesante, porque muchas veces, no sé, en los 60, incluso hasta ahora también. Mira, yo estoy en Estados Unidos, pero lastimosamente la perspectiva de Occidente, ¿no? Es decir, Europa, Estados Unidos, siempre ha sido, de alguna manera, la de minimizar, ¿no? Las culturas en las Américas, ¿no? Eh, por el hecho de no poseer los mismos rasgos que sus propias culturas tuvieron. Bueno, acá en realidad la gente en Norteamérica todos son migrantes, ¿no? O sea, los nativos americanos han pasado otro proceso distinto. Hablemos más que nada de Europa, ¿no? Por ejemplo, uno de esos puntos que siempre han criticado en los 60, pero hasta ahora todavía sigue habiendo algunas críticas, ¿no? O perspectivas, digamos, equivocadas, es la presencia de la rueda, ¿no? Esa idea de, oh, sí, la civilización, ¿no? Los romanos y no sé qué, vivieron en un sistema vial, ¿no? Que unía toda Europa, ok, genial. Y claro, ¿cómo lo hacían ellos? Bueno, a través de los carruajes, etcétera, etcétera. Pero en los Andes no necesitábamos eso. O sea, como un mismo, creo que un libro que se llama Perú, Hombre de Historia, de un profesor, bueno, ya fallecido hace muchos años, Ducho Bonavía, San Marquino también decía, o sea, es que en los Andes, o sea, no era pertinente el uso de la rueda. O sea, los caminos se movían, o sea, o se distribuían de otra manera, y obviamente, si estamos hablando, no sé, a ver, hasta Huarochirí, por ejemplo, hasta San Damián en Huarochirí, estamos hablando de 3.850 metros sobre el nivel del mar, más o menos. Y en Lima, bueno, de 0 a 500, si se quiere, si seguimos a Pulgar Vidal, ¿no? Yo recuerdo cuando trabajaba en esa zona hace algunos años atrás, me demoraba con un colega cuando estábamos estudiando allá, trabajando en campo,
unas 6, 8 horas en llegar. Miren, 6 u 8 horas llegas prácticamente de cero, desde el Callao, porque nos movilizamos del Callao, hasta los 3.850 metros sobre el nivel del mar. De 6 a 8 horas se demora un bus de aquí de Nashville a Atlanta, claro, con paradas intermedias, ¿no? En unir esta ciudad en la que estoy, en el estado de Tennessee, con esta otra ciudad, Atlanta, en el estado de Georgia, en la parte, digamos, sureste de los Estados Unidos. Eso nos dice mucho porque en realidad no hay mucha variación de altitud, ¿no? O incluso también, ¿no? El trayecto de Lima a Nazca, más o menos parecido en el tiempo, ¿no? Pero mira o sea, La diferencia de de Lima a Nazca obviamente no hay mucha distancia. variación, pero de Lima a San Damián, obviamente que sí la hay. Y en el medio, la cantidad de diversos ecosistemas que te encuentras y que vas cruzando nos dice mucho. Y obviamente, por eso es que, por ejemplo, la carretera central es una de las más accidentadas y una de las más peligrosas en Perú, hasta casi del mundo, podríamos decir, ¿no? Eh, o sea, ¿por qué? Porque sí, o sea, el diseño, en vez de tratar de ir por túneles, ¿no? Va por la ladera de los cerros y después, como decíamos antes, ¿no? Los aluviones vienen, desaparecen la carretera, se corta el flujo. Entonces, la cuestión es, las personas antes, ¿no? Las poblaciones de antes, entendieron muy bien el territorio. Entonces, sabían por dónde ir y cómo hacerlo, ¿no? Y claro, no es que no hayan conocido el concepto del círculo, obviamente que sí, pero no funcionaba, pues, no funcionaba en ese contexto, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tenían ellos? Animalitos que habían domesticado, como las llamas. Las llamas, por ejemplo, pueden cargar más o menos hasta 60 kilos, más o menos. Y en algunos casos se reporta, el mismo profesor que comentaba, Ducho Bonavía, en su libro sobre camélidos sudamericanos, en algunos casos se reporta, incluso hasta hay fotos, en la Sierra Norte, no recuerdo si era Cajamarca, pero se reporta que algunas llamas, que eran más robustas, incluso también servían, o sea, para transportar gente. O sea, uno podía, Montar. claro, montar una llama. O sea, no habían caballos acá, pero la gente caminaba mucho. Es más, la gente camina mucho hasta ahora, ¿no? O sea, o sea, lo ha hecho siempre y lo sigue haciendo. Y por eso es que hay muchas conexiones entre distintos lugares. Actualmente, por ejemplo, como un dato adicional, yo estoy trabajando con el Instituto Francés de Estudios Andinos, el IFEA, que es una institución de investigación que está, digamos, relacionada, emparentado, debajo, digamos, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. Y estamos haciendo un proyecto en el Valle de Sondondo, ¿no? Que es esta zona en Lucanas, en la provincia de Lucanas, en Ayacucho, ¿no? En la Sierra Sur-Central peruana. Entonces, eh, esa es la idea. O sea, uno ve cómo es que estos caminos unen distintos lugares, distintas zonas, incluso dentro de mi propio pasado. O sea, si bien yo he nacido en Lima, mis padres son provincianos y sus padres también lo fueron. Entonces, mi abuela materna era de Puquio, pero mi mamá nació en Marcona, en Nazca. ¿Por qué? Porque hasta ahora existe esa movilidad. Incluso como comentábamos con algunos amigos historiadores con los que también tenemos que hablar, porque la arqueología no solo puede estar comunicada consigo misma. Comentábamos que existe documentación, por ejemplo, que eso es algo que también yo hago, porque yo soy, digamos, hago algo que se llama arqueología histórica. Ahí le podemos meter otra La especialidad más. especialidad. Sí, entonces conversábamos que, por ejemplo, hay documentos que en algún momento entre el siglo XVII y XVIII, los escribanos, que eran los abogados de ese tiempo, por el tema bueno, de prestar sus servicios, eh, se movilizaban por todos lados. No solo se quedan en una ciudad, ¿no? Entonces se movilizaban, por ejemplo, hacia Nazca, hacia Acarí, por ejemplo, en Arequipa, de ahí subían de repente hacia un poco más allá, hacia Huancavelica, etcétera, etcétera. Y por eso que a veces algunos documentos están un poco dispersos y son más difíciles de encontrar, ¿no? Incluso yo les decía, claro, o sea, si vemos el caso del papá de Arguedas,
que él incluso narra, me parece que es en Los Ríos Profundos, el papá de Arguedas, o sea, de José María Arguedas, ¿no? El papá de Arguedas también era abogado, y como él mismo narra, o sea, el papá de Arguedas se montaba en su, creo que era una mula, no me acuerdo, y se iba con él, y se iba trabajando como abogado de pueblo en pueblo, porque la gente se mueve hasta para eso. Y lastimosamente ahorita creo que no lo estamos entendiendo, sobre todo en un contexto de elecciones muy problemático que está sucediendo ahora en el Perú. Claro. ¿Cómo tú comenzaste a estudiar esta carrera? ¿Ya de niño o ya sabías que querías estudiar arqueología o cómo fue el proceso? En mi caso es algo muy particular, te diré. En mi caso, mira, yo soy hijo, como decía, de dos personas nacidas en provincia que llegaron a Lima, ¿no? Mi papá, que por suerte finalmente hoy día lo vacunan, ahorita le están poniendo su primera dosis, mi papá Qué tiene bueno. 82 años, es natural de Cerro de Pasco, de Guayay, para ser más preciso, y mamá es de Marcona. Entonces, cuando ellos llegaron a Lima, bueno, se conocieron, ¿no? Y formaron esta familia de la que soy parte, pero lo interesante es que aún con ciertas carencias, porque justo yo ahorita estoy como jefe de práctica en un curso de introducción a la antropología y veíamos algunos tests que hacíamos a los y las chicas acá, ¿no? Y hablábamos un poco de los privilegios, ¿no? Y una de las preguntas que había en un test decía, por ejemplo, ¿cuántos libros? O sea, si tienes más, no sé si tú has visto o si de repente la audiencia que vea esto, ¿no? Eh, eh, Han visto, por ejemplo, estos experimentos sociales, como les dicen así, donde dicen, ponen un montón de gente en una línea y después dicen, ah, ya, si tú has tenido acceso a tal cosa, da un paso adelante. Si tú has tenido alguna cosa, no sé, que te han quitado, no sé, da un paso hacia atrás. Y para ver la distancia social que existe, ¿no? Eh, si lo ponemos así, uy, yo creo que salí con nota más baja en todo eso, porque, por ejemplo, una de las preguntas, esto iba mi circunloquio, disculpa, era si has tenido más de 50 libros en casa, da un paso adelante. Sí, porque lastimosamente no teníamos mucho dinero cuando yo era chico. Como te digo, yo vivía en Los Olivos, bueno, vivo todavía en Los Olivos cuando regreso a Lima. Eh, pero el hábito de la lectura más venía, obviamente, por mis padres, sobre todo por mi papá, cada domingo. Yo aprendí a leer solo, eso es lo más gracioso de todo, porque como teníamos ese hábito de lectura cada domingo con mi papá, y cuando compraba en el comercio en los años, finales de los años 80 venían cuentos y venía una sección para hacer crucigramas y Mm. cositas, juegos para niños. Entonces eso lo agarraba mi hermana, que es mayor que yo por 4 años, y mamá también otra sección, mi papá la de política. Y yo a mis 5 años más o menos, y friega a mi hermana para que me lea cosas porque no sabía leer. Y cuando aprendí a leer, porque empecé yo a relacionar las palabras, ¿no? Las letras, cómo sonaba, escuchaba a mi hermana hasta que la hartaba, obviamente. este, eh, Empecé a leer, me acuerdo, ahora no sé si son tan comunes, pero antes teníamos álbumes. Y había un álbum en particular que se llamaba Los Inventores Sabios, ¿no? Entonces, no sé si hasta ahora lo tengo en casa. Y entonces vienen con los cromos, las figuritas. Yo no coleccionaba nada de fútbol ni el mundial, porque no sé, no era muy Más pegado a grande. eso. Ahora sí un poco más, pero antes no. Entonces me llamaba mucho la atención eso. O sea, dos álbumes marcaron mi vida, por decirlo así, profesional por lo menos, ¿no? Ese álbum, Los Inventores Sabios, que hablaba obviamente de la trayectoria de un montón de científicos que eran los padres de determinada disciplina, y hablaba, por ejemplo, uno de ellos de Juan Cuvier, o Joan Cuvier, ¿no? Que era el padre de la paleontología. Y la descripción, yo tenía, como te digo, entre 5 a 6 años, y por suerte ya había aprendido a leer a duras penas, ¿no? Por mi cuenta, este, eh, y, y me acuerdo que vi pues la descripción de la paleontología y qué cosa estudiaba, ¿no? Y veía, incluso me acuerdo claramente la imagen del cromo en donde aparecía supuestamente Cuvier limpiando algo que era
al parecer, una especie de fósil, ¿sí? De un pez. Entonces a mí me llamaba mucho la atención. Y en algún momento, incluso durante la construcción de mi casa, en algún momento, una piedra, ¿sí? Una piedra, eh, tenía un rastro de un pequeño fósil, que al parecer era un pequeño caracol o algo así. No sé, mi mamá creo que me botó esa piedra, pero, o sea, esas cosas me llamaron mucho la atención. No sé cómo, eso sí, ya no puedo recurrir tanto a mi memoria porque no me acuerdo exactamente cómo fue. No sé cómo, diablos, discúlpame la expresión, eh, porque no tenía internet, no tenía muchos libros en casa, porque bueno, no había dinero. Eh, pues no sé cómo me enteré de que el único lugar en Sudamérica en donde podía aprender, por lo menos hasta ese entonces, te hablo del finales de los 80s, paleontología era en Argentina, ¿no? Que hasta ahora todavía desarrollan eso, obviamente, ¿no? Entonces, en mi candidez yo decía, no, es muy lejos de mi casa, no puedo dejar a mis papás solos. Entonces tengo que ver algo que sea equivalente. Y cuando busqué, me acuerdo, era muy pegado a los libros, a los pocos que tenía al alcance de mi mano. Y cuando visitábamos a una tía en Chorrillos, me acuerdo que ella tenía una enciclopedia. Y dentro de la enciclopedia había como que un resumen general de especialidades, ¿no? Entre ellas la paleontología y después también la arqueología. Entonces ahí me di cuenta que eso era algo, perdón, que me llamaba la atención, ¿no? O sea, cómo entender cosas que ya pasaron, aun cuando ya pasaron, ¿no? O sea, esa pasión me vino desde ese punto, ¿no? ¿Y por qué? Porque no solo era a partir de cosas que de repente alguien me decía, sino que yo mismo lo podía ver. Como te decía, esa piedrita, porque no sé, todo el mundo sabe que por ejemplo, para techar una casa, traen piedra chancada, y bueno, por ahí se coló pues una piedrita que tenía un Me fósil así acuerdo. chiquitito, y yo estaba así con mi piedra, así como tenía a lo más 6 años, pues ahí, ¿no? Wow. Entonces, entonces eso me llamó mucho la atención, o sea, poder efectivamente uno ver algo, o sea, ver algo que pertenecía a un pasado muy lejano, en ese caso del fósil. Y en el caso ya o sea, en referencia con la arqueología, y al saber, obviamente, lastimosamente yo, no sé, por tonto quizás, no aprendí quechua, que mi abuelita, la mamá de mi mamá lo hablaba porque ella era de Puquio, ¿no? Me interesaba también esa relación. Me interesaban, por ejemplo, las historias que a veces contaban ellos, o mi papá incluso de su infancia en Guay, y en Pacaraos, que es la Sierra de Guaral, ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención cómo esos estilos de vida eran distintos a lo que yo experimentaba, ¿no? Por eso te digo que es algo muy particular, porque no sé si todos los niños y niñas se preguntan eso a sus 6 años, Claro, ¿no? ¿no? Pero yo era muy aprensivo, entonces eso veía algo, o sea, que podía aprender y estaba así constantemente. ¿Y por qué? Porque lo podía aprender, digamos, directamente, digamos, de dos cosas, que ahora me doy cuenta, ¿no? Pensando un poco más en retrospectiva. Eh, Algo que yo pueda tocar y ver en efecto, y una historia que la misma persona que la vivió me la pueda contar directamente. Entonces esas son dos cosas fundamentales que podría decir que definieron lo que yo quería hacer con mi vida hasta hoy. Claro. Es interesante tu historia. Por el lado, mencionabas que querías, bueno, estabas buscando paleontología y en Argentina era muy lejano. Y descubriste que existía arqueología Arqueología. acá en Perú. ¿Cómo decidiste estudiar en San Marcos y de repente no en otra universidad? Ya cuando estaba un poco más grande, obviamente, porque ya pasé la primaria y la secundaria, sobre todo en primaria era bastante aplicado, pero los profesores me parecían a veces bastante malos, algunos de ellos.
Entonces ya como que me entró la rebeldía y ya en secundaria no es que me descuidé del todo, pero la verdad como que quería aprender más cosas que me gustaran a mí. Entonces en realidad solo atendía los cursos, con mayor énfasis los cursos que me llamaban más la atención. Entonces religión obviamente no era uno de ellos, ¿no? Por lo menos tal como lo enseñan en un colegio estatal, ¿no? Que yo estudiaba en el Alfredo Rebasa Costa, de la urbanización El Trébol, ahí en Los Olivos, ¿no? Entonces, y mi primaria la estudiaba, bueno, por un tema de facilidad, frente a mi casa, que es el colegio Preuca de Nada 3080, ¿no? Esos colegios estatales que tienen nombre de países y números al costado, ¿no? Entonces, eh, empecé a buscar información, y estamos hablando de los 90, yo ni siquiera tenía computadora, no tenía internet, no tenía manera de llegar a eso, pero o sea, la única información que tenía de repente era por ahí de algún test vocacional que me ponía como que en arte, en el colegio, en la secundaria me refiero. Eh, yo lo único que sabía es que yo quería ser arqueólogo. Como te digo, desde los 5, más o menos 5 años que se me metió esa idea. Y yo siempre, o sea, me encantaban los cursos que me encantaban en el colegio, por ejemplo, no sé, historia, obviamente, historia universal, Geografía. claro, geografía también era chévere, incluso matemáticas también, o sea, hasta ahora, ¿no? O sea, pero más la parte de geometría, con la que estoy ya mucho más emparentado actualmente. Entonces, de así, de a poco, obviamente tuvo mucho que ver el dinero, ¿no? Entonces, vi que arqueología, por lo menos en Perú, a finales de los 90, que es cuando salgo de la secundaria, en 97 para ser más específico, eh, vi que era un poco más factible San Marcos, ¿no? Aunque, o sea, en Lima, las tres universidades que enseñan hasta ahora arqueología son la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional Federico Villarreal y la Pontificia Universidad Católica del Perú. La última, por ser privada, está absolutamente descartada. Entonces, claro, a mis 16 años era yo bastante consciente de eso. Eh, entonces, y la Villarreal, te voy a ser sincero, no quiero ser malo con colegas de Villarreal que tengo y que quiero mucho, incluso un muy buen amigo de mi barrio, era arqueólogo de la Villarreal, falleció hace mucho tiempo y es una universidad a la que les tengo cariño. Pero no sé, estéticamente no me gustaba mucho el campus de Paseo Colón, ¿no? De Paseo Colón, disculpa, de Colmena, ¿no? Que lo visité en algún momento porque justo en la academia, pues, bueno, en ese tiempo era así, no sé si ahora todavía sigue siendo con los más jóvenes y las más jóvenes, ¿no? Mi academia de razonamiento verbal y matemático, que ya no existe, ya estaba ahí en plena Colmena, ¿no? Casi al costado de la Vía Real, del local central, ¿no? Y no me gustaba mucho la zona, más me gustaba el centro de Lima, pero, o sea, no sé. Entré en algún momento para alguna conferencia, alguna cosa, pero no sé. Y más me llamó la atención de San Marcos porque en la misma academia, incluso o en la misma escuela, o sea, prácticamente las ciencias sociales, biológicas, todo lo que sea, empezaron en San Marcos, ¿no? Entonces eso me llamaba mucho la atención, ¿no? Y claro, la arqueología como tal empezó también en San Marcos, ¿no? Entonces eso me enganchó, además del tema monetario, obviamente. Entonces, por eso me decidí por San Marcos, aunque debo decir, ahora que tú hablabas de que estás un poco más familiarizada con economía, por haber estudiado contabilidad, obviamente. Eh, lastimosamente, y eso es algo que de repente quienes vean este intercambio, ¿no? De ideas, eh, van a posiblemente pasar por lo mismo, ¿no? O sea, la preocupación de mis padres era precisamente, o sea, literalmente, ¿no? No, te vas a morir de hambre si haces arqueología. Cierto. Entonces, ok, entonces, mi papá me hizo un truco y me dijo, mira, si vas a dar un simulacro de admisión y no sé qué, ¿por qué mejor no das un examen de admisión de verdad? ¿No? Y tómalo como si fuera un simulacro, además, total. Y si ingresas,
ya pues de repente escoge alguna carrera ahí y puede ser que vayas estudiando eso primero y después ya quizás tú puedes mantenerte y después estudiar lo que tú quieres. Y eso fue en la Universidad Nacional del Callao. Y estuve estudiando economía entre inicios del 99 hasta inicios del 2001. 2 años. Sí, carrera que no terminé, por cierto, pero tengo muy buenos amigos ahí. Eh, y no me arrepiento. Pensaba antes que me arrepentía de eso, pero no, porque me dio una perspectiva muy interesante también. A mí me gusta casi de todo, ¿no? Pero una cosa es que me dedique a algo específico. Claro. Y pues sufrí por mate 1, mate 2, mate para economistas, macroeconomía, microeconomía, cosas así, estadística. Claro que no era mi fuerte, pero era interesante, ¿no? O sea, me ayudó a entender muchas cosas de las que lastimosamente, y eso tengo que decirlo muy claro, las escuelas de arqueología en el Perú carecen, o sea, en absoluto, ¿no? Que es esa relación con las matemáticas y las ciencias un poco más duras, ¿no? Eh, porque hasta casi es un cliché ya, o sea, que hasta incluso ah, gente con la que estudiaba lo decía, ¿no? Ah, no, yo sí entré a arqueología, entré a ciencias sociales acá en San Marcos porque no se necesita saber matemática. Craso error, Y no es cierto. ¿no? Todo lo contrario, o sea, mira, yo trabajo, mira, esta cosa de acá es un escáner láser, esta cosa de acá. Es un escáner láser que, con el que estoy trabajando, bueno, todavía lo estoy testeando porque recién lo he adquirido, porque una de las cosas que hago yo también es trabajar con, por ejemplo, ¿cómo se le dice? Bueno, sistema de información geográfica, teledetección, ese tipo de cosas, por ejemplo, drones, todas esas cositas, fotogrametría para Información generar satelital modelos. también, ¿no? ¿Cómo? Disculpa. Información satelital, imágenes Imágenes satelitales. satelitales, precisamente de eso se trata la teledetección. Ahorita, como parte de una iniciativa propia, aprovechando este proyecto con el IFEA, justo hace unos días recién terminé de hacer un curso a través de Zoom para la gente de la Universidad de Huamanga, los chicos y chicas, de preferencia de cuarto y quinto año y por ahí uno que otro egresado, de la Universidad de Huamanga sobre este tipo de herramientas. Un curso muy introductorio, dicho sea de paso, ¿no? Sobre todo porque uno, digamos, el acceso a estos programas es bastante limitado, no solo por la parte monetaria, sino porque para eso necesitas una computadora medianamente potente, ¿no? Pero ahí le estuvieron dando los chicos y chicas y bueno, no sé, Mira, o sea, mira, yo te soy sincero, yo estaba, precisamente por estas carencias, es lo que me da un poco más de, no sé si decir cólera, ¿no? Pero, o sea, desazón. me motiva más, por decirlo así, me motiva más. Y, por ejemplo, yo estuve ¿cuándo? Estuve como 5 años siendo jefe de práctica, de puro chinchoso en realidad, porque quería hacer algo en mi escuela, en la Escuela de Arqueología de San Marcos, como jefe de práctica ad honorem. ¿Por qué? Porque veía o sea, cursos, en ese caso era el curso de análisis arquitectónico, eh, los dictaban mal, porque lastimosamente San Marcos, a pesar de toda su historia, eh, tiene todavía muchas carencias, muchas carencias. Entonces, no sé, me metí porque me dio la gana. Y así como hice eso, porque para tratar de ver, aunque sea alguna manera de contribuir, ¿no? Porque sí conozco Claro. esas carencias, o sea, yo también las he pasado y bueno, ahora de repente hay muchos sanmarquinos, estudiantes de pregrado que de repente ya tienen hasta incluso una laptop, ¿no? Pero aún no tienen de repente cierta orientación que los ayude a ver otras posibilidades. Y si eso pasa en San Marcos, imagínate en Imagínate el las resto. universidades de provincia, ¿no? Claro, Entonces, encantado de hacer eso con los chicos y chicas de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, ¿no? claro. Hablando un Eh, poco de los cursos, esto, ya en la universidad
universidad, ¿qué curso más o menos te fue complicado llevar, ¿no? ¿Y por qué te fue complicado? La verdad, mira, siendo sincero, no es que haya sido algo complicado, ¿no? O sea, alguien que sí lo sabe más de cerca son mis amigos de secundaria y bueno, mi mamá, que era la que obviamente veía mis notas en el colegio, pero a mí no me desencantó nunca la matemática. Entonces, llegar y que me llevar algún curso de matemática o estadística, no me resulta difícil. Veo que muchos chicos y chicas, como te decía, ¿no? Lastimosamente ese cliché, ¿no? Ah, ciencias sociales, o antropología, y no voy a llevar matemáticas, ya. O incluso, no sé si ahora todavía existe, tú que eres sanmarquina también de repente lo puedes especificar mejor, pero antes, la clásica en el examen de admisión de San Marcos era, ya, sí, ¿quiénes van a letras y quiénes van a números, ¿no? O sea, ¿en serio? ¿Esa es la división que se quiere hacer? O sea, una división tan chata, ¿no? No tiene nada que ver, o sea, más bien tenemos que conocer de todo. Y en cuanto a los cursos, en realidad no tuve problema con ningún curso en específico, porque de verdad me gustaba todo lo que hacían. El único problema eran los profesores que lo dictaban a veces. Los profesores Claro. que lo dictaban. O sea, la idoneidad de mucha gente, ¿no? Que no sé si por cansancio. Bueno, también hay que tener en cuenta que en toda universidad estatal, tanto en San Marcos como cualquier otra en el país, o sea, profesores universitarios, o sea, de una universidad estatal, digamos como que muchos incentivos no tienen, Ay, ¿no? Entonces, mira, hasta ahorita creo que siguen con eso de la homologación y no sé qué y no sé cuánto, o sea, hay profesores que ya se jubilaron y nunca sí, pudieron obviamente. acceder a ese tipo de beneficios, ¿no? O sea, es comprensible, o sea, es un problema más estructural, obviamente. Pero en cuanto a cursos, te diré que no, o sea, en realidad, es que ¿El qué curso que cosa es. más te gustó o qué rescatas más de algunos cursos que llevaste? La discusión, que eso muchas veces no se da. Y precisamente esa es la idea, ¿no? O sea, en ciencia, sea sociales o dura, lo que sea, tienes que saber argumentar. Más aún en ciencias sociales, ¿no? O sea, pararte y explicar, pero también no solo por decirlo de alguna manera, chamullar a la gente, no, hablar con datos. Y eso también es lo que muchas veces de lo que carecemos, ¿no? Y ahí hay un mea culpa bastante grande, ¿no? Como dicen los gringos, es el elefante en la sala, ¿no? De parte de los arqueólogos, sobre todo en Perú, ¿no? Acá también, obviamente en Estados Unidos, pero, o sea, es el tratar de vender a la prensa cosas así fastuosas, ¿no? No sé, tumbas reales, no sé qué, no sé cuánto. Sí, pero digamos, o sea, el sustrato, ¿no? La sustancia de eso viene, o sea, es más que eso, es entender muchas cosas que incluso nos darían muchas explicaciones para problemas que todavía existen, Claro. ¿no? Entonces, cursos, te voy a ser sincero, mira, eh, no necesariamente los cursos de arqueología, salvo algunos en los que los profesores eran críticos. Yo, como veía que carecía de eso en San Marcos, por lo menos mientras estudiaba, ¿no? No en absoluta medida, pero sí de parte de algunos profesores. Obviamente no los voy a mencionar, los podría mencionar, pero no, mejor no en este espacio en todo caso. Eh, yo buscaba muchos profesores que incluso yo pensaba que ya estaban, que ya habían fallecido, ¿no? Ducho Bonavía, por ejemplo, era uno de ellos, que es de la primera promoción de arqueólogos en San Marcos, ¿no? Te hablo pues de los 60, ¿no? Que es cuando egresó, ¿no? Rosa Fun es otra de ellos, a quienes he buscado muchas veces hasta en sus casas, porque ya estaban obviamente jubilados, Jubilados. sí, o sea, porque Tenías la la pasión. perspectiva, dime. Tenías la pasión, digo. Sí, es que la perspectiva, o sea, yo leía sus cosas, ¿no? En clases. Entonces, o incluso un arquitecto, Carlos Williams León, que ya está fallecido, bueno, había también ya falleció, la doctora Fun todavía sigue viva, pero tiene casi la edad de mi papá, o incluso, o sea, más de 80 definitivamente, ¿no? Entonces, son gente que ha nacido en los 30
entonces obviamente algunos de ellos ya fallecieron. Pero, y eso, ¿sabes qué? Eso se conecta mucho con mi infancia también. Yo me aburría mucho con otros niños, porque obviamente quieren jugar, saltar y todo eso, y ensuciarse. Yo no era tanto así, por lo menos no cuando era niño. Y algo, por ejemplo, que hacía yo cuando mis papás no tenían dónde dejarme cuando estaban, no sé, tenían un matrimonio, por decir, y me llevaban. Entonces había dos cosas que yo hacía siempre cuando era niño. Ir a la mesa donde estaban todos los bocaditos y comer como si fuera el último día de mi vida. Y hablar con los Viejitos. viejitos, con las personas mayores en los matrimonios. Tanto así que incluso de niño yo a los 6 años hablaba de política con el papá y mi mamá, o sea, Bueno, me gustaba mucho eso. Entonces, porque me gustaba, te juro, o sea, no quiero sonar cliché ni nada de eso, ¿verdad? Pero me gustaba tanto aprender de chiquito. Y me gustaba tanto las historias de las personas mayores. Y, y cuando estuve en la universidad, te juro que muchos cursos me decepcionaron. Pero no me decepcionaron por el contenido o por el tema, sino por quienes los dictaban. Entonces me frustraba mucho, porque yo decía, caray, esto es lo que yo quiero hacer y me vienen a dar esto, o sea, ¿por qué? ¿No? Y por eso buscaba a esos autores, a muchos de esos autores que nos hacían leer. Dije, decía yo en ese tiempo, ¿no? Pucha, no, entonces mejor me voy a ver, voy a ver. Como te digo, en algunos casos yo no sabía que estaban vivos. Por ejemplo, había un curso que se llamaba, ya para hablar de cursos más específicos, que eso es lo que me quieres sacar, pero bueno, me resistía un poco, pero había un curso que se llamaba Introducción a la Arquitectura Prehispánica, ¿no? A mí me fascina el tema de la arquitectura, me gusta mucho. Incluso, como te decía, he sido jefe de práctica casi por 5 años en un curso que se llama, con el nuevo plan curricular, Análisis Arquitectónico. Entonces, eh, el semestre anterior a que llevara ese curso, que fue, claro, un curso del primer semestre del año. Entonces, entre diciembre y las vacaciones de verano, estaba viendo cómo ver de repente de implementar algunas cosas antes de llevar el curso. Me acuerdo, me metí incluso a un curso de dibujo arquitectónico en Sencico, ¿no? Y dibujo arquitectónico así, dibujo arquitectónico como era antes, ¿no? O sea, con papel Canson, no sé si tú conoces eso todavía, he con escuchado. estilógrafo, con tinta líquida y hacer, o sea, dibujos así, en perspectiva, planos y todo eso. Después llevé algo que ya es mucho más familiar para la gente de esta generación, que es el AutoCAD, ¿no? Que es un programa de diseño por computadora, ¿no? Entonces, diseño asistido por computadora, eso es lo que significa CAD, ¿no? CAD. Entonces, eh, veía eso y cuando llegué al curso de introducción a la arquitectura prehispánica, fue un desastre. Fue un desastre. O sea, sentía como que, o sea, esto es lo que más quería ver, lo que más estaba esperando, ¿no? Es como que tú, no sé, vas al cine por la nueva película de no sé qué y tú viste la anterior y dijiste, qué bacán, entonces ahora voy a ver esta película, la segunda parte, y cuando la ves es una, Decepción. hay que hacerle cátedra paralela a este señor porque no puede enseñar exacto, ¿no? Así como enseña, ¿no? Entonces me fui a la uni a preguntar quién de repente podría enseñar y yo verla. No sé si tú te acuerdas, como San Marquina, pero no sé si todavía sigue existiendo, pero solía haber algo así como el consorcio que tiene la Católica con la Pacífico, creo que la Pacífico, y la Cayetano. Antes teníamos, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba, Convenio. algo, sí, como un convenio institucional y no sé qué, que lo promocionaron mucho entre San Marcos, la Uni y la Agraria. Muy bien. ¿No? Entonces yo dije, de repente por ahí se puede utilizar este convenio, esta cosa, ¿no? Que están promocionando y de repente se puede intercambiar o se puede traer un profesor de la uni, de arquitectura, para que enseñe algo de eso. Y me acuerdo todavía, hablé con el que era el director de la escuela de arquitectura de la uni, porque yo soy así, porque yo la verdad, o sea, si quiero hablar con alguien, voy y hablo con alguien. Entonces, le presento papeles, soy muy bueno para eso. Entonces, me acuerdo que fui, se llamaba José Benjoch Picker, me parece.
Entonces, me decía que ese curso de arquitectura peruana o prehispánica, una cosa así, en la uni lo dictaba el arquitecto José Canciani, que creo que por un tema de salud lo había dejado y lo estaba dictando otra persona que yo no conocía muy bien. Entonces, y me dijo, ¿no? Ah, pero el arquitecto Carlos Williams, de repente si lo buscas, te puede dar alguna Ajá. referencia. Y yo pensaba que estaba muerto, la verdad. Había leído a Williams en artículos sobre arquitectura prehispánica y me parecía genial, ¿no? Entonces, muy interesante en todo caso, ¿no? Entonces, y así fue como llegué a Carlos Williams, por ejemplo. Y en su vieja oficina, porque ya falleció hace muchos años, obviamente, el arquitecto, en su oficina que está cerca al Estadio Nacional, ¿no? Entonces, así, o sea, de puro, no sé cómo decirlo, Proactivo, de, de de puro la ímpetu, no pasión, de las sé, o sea, ganas de aprender. de pura frustración, o sea, si no podía aprender algo bien, o sea, tenía que buscar la manera de aprenderlo bien, ¿no? O ver por lo menos la manera de hallar otra fuente, ¿no? O sea, no me quedaba solo con los cursos de la universidad, ¿no? Y claro, o sea, igual, o sea, tampoco no voy a acá dármela de muy aplicado, o sea, la verdad, o sea, ese tipo de decepciones más bien me desanimaba y solo le ponía atención a los cursos que de verdad me gustaban, ¿no? Incluso uno de ellos, por ejemplo, fue con el ya fallecido antropólogo Carlos Iván de Gregori. Sus clases eran excelentes, ¿no? Era introducción a las ciencias sociales. O sea, no solo las clases de arqueología eran lo que era lo que me llamaba la atención, ¿no? Sino las de antropología, las de historia, ¿no? Porque esa era la parte rica. Por eso es que hacía énfasis en el tema de que arqueología está en ciencias sociales. Es decir, compartíamos por lo menos los 2 años de lo que era, ahora no sé cómo se llama, los 2 años de lo que era el integrado, no, casi el equivalente, creo que ahora se llama estudios generales, como en General. la Católica. Bueno, entonces, durante 2 años compartí la mayor parte del tiempo a mí, porque ahora todavía son amigos míos, digamos, de la escuela de antropología, de sociología, de historia, de trabajo social, ¿no? Hace un momento mencionabas que tú en la universidad habías estudiado un curso de diseño arquitectónico. ¿Qué otros cursos se deben estudiar o crees que deberían estudiar los arqueólogos para más o menos complementar su desarrollo, ¿no? Aparte de los de la universidad, obviamente. Es una Oh, pregunta con truco, pero no, está bien, está bien. O sea, ¿qué cursos? Mira, te voy a no ser sé si sincero. curso, herramientas, tal vez. Sí, sí, no, 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 te entiendo perfectamente. Solo lo estoy pensando en retrospectiva, ¿no? O sea, todo lo que esté a la mano. O sea, la arqueología no es esta cosa mística que nos venden usualmente por televisión y que algunos arqueólogos o arqueólogas famosas se dedican, ¿no? Para solo decirnos, oh, esta es la civilización más antigua, ¿no? O este es el primer, no sé, el primer gobernante, no sé qué, o la primera gobernante. O sea, es más que eso. Es más que eso, o sea, es entendernos, por eso decía desde un inicio, entendernos a nosotros mismos. Y para entendernos a nosotros mismos tenemos que también estar informados de las cosas que pasan actualmente. Y para entender las cosas que pasan actualmente tenemos que usar herramientas que otras disciplinas también las usan. O sea, no solo, como decía, ¿no? Sí, métodos digo, análisis químicos o físicos, eh, eh, claro que lastimosamente están sujetos a presupuesto muchas veces, ¿no? Que es el que falta mucho para las ciencias Sí. sociales. Dicho sea de paso, creo que todavía el CONCITEC no considera la arqueología como, o sea, dentro del Generalmente CONCITEC, están las ¿no? ciencias Como una básicas, ¿no? categoría científica. Bueno, es algo muy problemático porque precisamente a eso se ha dedicado la arqueología en el Perú, lastimosamente. Podemos tranquilamente tener esa visión, ¿no? O sea, complementar muchas de las perspectivas que otras especialidades no solo estudian, sino también se dedican a eso, ¿no?
Totalmente de No sé si, acuerdo. no sé si contesto Sí, tu pregunta, porque de sí, la repente verdad es puedo... que es necesario aprender todo, ¿no? Buscar otras herramientas de repente para salirnos también del esquema Sí, y mejorar. mira, para cerrar, para, digamos, ser más específico, ¿ya? Porque de repente estoy siendo muy gaseoso en algunas cosas y tampoco no es mi intención eso, sino más bien ampliar un poco la perspectiva, pero si hablamos de cosas específicas, dependiendo de la inclinación de cada quien, de los jóvenes, las jóvenes que puedan estar interesados en alguna especialidad determinada en arqueología, eh, cosas prácticas, el uso de las tecnologías informáticas. O sea, cualquier cosa que sea un software de manejo de base de datos, por lo menos de mi perspectiva, de diseño, de cosas así, o sea, es absolutamente necesario. Sobre todo en estos, perdón, sobre todo en estos tiempos, ¿no? O sea, como decía, programas como el AutoCAD, programas como este manejo o gestión de bases de datos o gestión de datos como sistemas de información geográfica, no sé, ArcGIS o incluso la versión libre, que es QGIS o QGIS, como le dicen acá. Eh, Ese tipo de herramientas, o sea, herramientas que tienen otras disciplinas u otras especialidades con las que trabajan ingenieros, incluso que uno diría, no, pero ¿qué va a tener esto en relación con lo que yo hago? Nos ayudan muchísimo, nos ayudan muchísimo. Programas, por ejemplo, de estadística, que incluso yo todavía adolezco de ese conocimiento aún, ¿no? O sea, todavía espero poder aprender algo más, pero programas que utilizan, no sé, las ciencias biológicas. Por ejemplo, tengo un colega en una universidad, también es peruano, es también sanmarquino, eh, Luis Flores, que está en la Universidad de California en Davis, en California obviamente, en donde él, por ejemplo, está ahorita llevando un curso, me decía, estadística, pero que claro, es un curso de estadística para biólogos, ¿no? Y claro, está viendo la mejor manera de adaptar esas herramientas a a su Investigación. propio criterio, a su, claro, a su propia investigación, ¿no? Entonces, es eso, o sea, no, a eso me refería con aprender de todo, es decir, no va a haber específicamente un curso que diga estadística para arqueólogos o sistema de información geográfica para arqueólogos, o sea, no, o sea, son herramientas que pueden servir para muchas cosas, ¿no? Entonces, uno, ¿no? O sea, uno es quien ya le va dando el uso que requiere para el campo que uno estudia. Claro. ¿Fue difícil encontrar trabajo o cómo es el mercado laboral en la arqueología? No quiero desalentar a nadie, pero es terrible. Lo siento que sea un poco crudo, pero no, con decirte incluso en mi caso, ¿no? O sea, eh, fue muy complicado, ¿no? O sea, en Perú tenemos esta idea de eh, que incluso también la tenían mis padres y eran los que en algún momento más sufrían con esto, ¿no? Al verme de repente los primeros meses de egresado, como que en el limbo, ¿no? Esto del trabajo seguro, ¿no? Eh, por eso, por ejemplo, yo entiendo a mis papás ahora, obviamente, ¿no? Por eso mis padres, por ejemplo, me decían, no, de repente puedes estudiar derecho, y eso era lo que me hacían, no es que me obligaban, ¿no? Pero me decían, no, pero mira, puedes estudiar derecho, de ahí puedes hacer algo de dinero y ya después estudias lo que tú quieres. Aún sí De esa alguna manera, creencia, ¿no? claro, de alguna manera es más o menos como, así como llegué a economía, ¿no? Que tampoco lo terminé, ¿no? Porque no me sentía así, o sea, tan involucrado con eso. Y me acuerdo una frase que me decía eh, la mamá de mi padrino de bautizo. Si vas a postular a algo, o sea, si quieres postular a alguna carrera, me dijo, eh, tienes que darte cuenta de un detalle. Eso, o sea, ponte ese escenario enfrente. Eso es lo que tú vas a hacer todos los días de tu vida. Cada día que te levantes, vas a hacer eso.
Entonces tienes que estar seguro de que si eso que estás escogiendo es en realidad lo que quieres hacer, ¿no? Entonces me marcó mucho eso, ¿no? Y aún así, obviamente, eh, porque tenía que lidiar con las preocupaciones en casa sobre el dinero, obviamente. Entonces trataba de postular a derecho, postulé el 2000, no, el 98, claro, justo después de haber egresado o salido del colegio, de la secundaria. Y ese fue el detalle, ¿no? No ingresé, pero seguía en eso. Y bueno, no sé. Al final me quedé un poco, eh, digamos, desanimado hasta que finalmente, después de estos casi 2 años de estudiar economía, les dije a mis papás, ¿saben qué? O sea, de verdad quiero hacer esto. Pero mira que no, que te vas a morir de hambre, la clásica, ¿no? O sea, eso sucede con muchas carreras, o sea, si alguien viene y le dice a sus papás, quiero ser profesor de colegio, No, te vas a morir. claro, entonces, y lo mismo con arqueología, incluso que por lo menos hay más profesores que arqueólogos en el Perú, ¿no? O sea, y aún así. Desde el campo laboral sí es muy limitado. Y yo no quiero sonar, para nada, no quiero sonar, ni arrogante ni nada, pero, eh, me acuerdo que es que ya no podía, en serio, ya no podía estar en economía. O sea, me interesaba y todo, pero siempre me retumbaba, ¿no? Me resonaba esa frase de la mamá de mi padrino de bautizo, ¿no? Entonces me veía y esto, hacer estas cosas, o sea, era interesante, pero de ahí a dedicarme toda mi vida a eso, o sea, no sé, me iba a morir más temprano. Entonces, un día fui donde mis papás y les dije, ¿saben qué? Miren, yo sé que ustedes me están apoyando, yo valoro mucho eso. Fue a finales del 2000, ¿no? Pero de verdad ya no puedo. De verdad lo que quiero hacer es estudiar arqueología. Para este caso sí fue difícil. Sí fue difícil encontrar trabajo, fue complicado. Pero no quiero sonar así al libro de autoayuda, ¿no? De que, si tú te lo propones, vas a poder hacer todo lo que quieras. No, pero, pero sí que entiendan todos que aún durante las carencias, o sea, hay maneras, o sea, al inicio va a costar mucho. Y a mí me costó, o sea, incluso era muy complicado para mí al egresar, como te decía, ¿no? Yo no había medido las consecuencias de mis actos en cuanto a decir, no, este curso no me gusta, no le presto atención, y al final mi promedio era una desgracia, ¿no? Entonces, con ese promedio que voy a ir a postular a becas. Entonces, claro, no había nadie que me oriente. Mis papás no son universitarios. No había quien me guiara a mí. Mira, así se tiene que estudiar, así. Después de esto puedes postular a becas. Ni siquiera en la universidad, ¿no? Y en la universidad, por ejemplo, había profesores que tenían estudios de posgrado fuera del país. Y nunca nos hablaron en ninguna clase. Ustedes también pueden hacer esto. No, mucha mezquindad creo que había, o de repente no estaban tan enfocados en realidad, o sea, en enseñar, en hacer algo de lo que carece la arqueología también en el Perú, escuela. O sea, hacer escuela en el sentido de generar un legado, ¿no? Una línea de investigación o algo así, ¿no? O líneas de acción profesional. O sea, incentivar eso en los y las estudiantes. O sea, eso no existe, ¿no? Incluso Hay hasta más ahora, bien, debo decir. claro, hay más bien argollas, que eso es otra cosa. Y eso no funciona nada bien. Entonces, al salir de la universidad, lo que hago yo es, pucha, ¿ahora qué hago? Nadie me conoce. No soy tío, sobrino, hijo, pariente, amigo, novio, lo que sea, de nadie que tenga algún cierto privilegio. Fue frustrante, fue muy feo en realidad. Yo que no tenía ingresos porque yo no trabajaba, solo me dedicaba a estudiar, dependía mucho de lo que mis padres me daban. Y no veía eso para algunas personas. Y esto es que yo vivía en Los Olivos y tenía una casa, ¿me entiendes?
y de repente tenía una computadora que mal que bien mi hermana pudo ayudarme a comprar, que era una computadora prácticamente ensamblada, no de tienda ni nada. Me acuerdo la compré en las Malvinas, así por partes, él se pegó acá, no sé qué, no sé qué, así, ¿no? Eh, o sea, aún así, con esas carencias, yo obviamente tenía muchos más privilegios que otras personas que había gente, tú como sanmarquino lo sabes, o sea, hay gente que va a San Marcos desde Chosica, desde Pucusana, o sea, gente que si de repente pierde el San Bartolo a las 10 de la noche, por decir, el marroncito, ¿no? Ya no encuentra carro para su casa, ¿no? Pero aún así, que no se paga una mensualidad como la católica u otras universidades privadas, cuesta mucho. Entonces, salir y encontrarse con un campo laboral precario, ¿no? Eh, es muy chocante para mucha gente. Claro. Lo siento, no quiero No, desanimar a nadie, pero, o sea, es lo es que la hay. realidad, Como dicen, ¿no? Sí. claro. Es la experiencia laboral en el sector público, La experiencia laboral en el sector público. ¿sí? ¿Cómo es? Es, es algo bien curioso, bien curiosa esa pregunta. Hay asesores en el Ministerio de Cultura que pueden llegar a ganar 15.000 soles o más. No hablo del Ministerio de Cultura, no hablo de la institución, hablo del edificio que está en la avenida Javier Prado con aviación, al costado de la línea del tren, al costado de la estación Cultura, para ser más exacto. Entonces, ¿y cuál es el presupuesto que le dan a los arqueólogos que están en provincias? Ni la mitad de eso. O sea, el pago que le dan a un arqueólogo licenciado, ni siquiera la mitad de eso. Entonces, algo estamos haciendo mal, creo, ahí, ¿no? Esta visión, Eh, creo. como institución. Entonces, es muy complicado. Si es que tienes, por decirlo de alguna manera, los contactos adecuados, pues, digamos, acceder a ciertos beneficios, ¿no? Cierta paga que para Lima, obviamente, es buena a muy buena, pero en provincias no es lo mismo. No es lo mismo. Claro. Una posibilidad, aparte de esto, trabajar acá, mencionabas que era estudiar en el extranjero, ¿no? Sí, sí, es una posibilidad. O sea, además, o sea, no todos los arqueólogos y arqueólogas trabajan en el Ministerio de Cultura. Existe algo que se le conoce como consultoras. Existe algo que se conoce en la jerga arqueológica como arqueología de contrato o por contrato, que es así más que nada como lo conocen los gringos. Algunos no están de acuerdo con el término, pero se basa o sea, esa idea de arqueología por contrato se basa en el hecho de que no es una práctica de origen, o sea, desde la arqueología, sino es que alguna entidad pública o privada, al, eh, digamos, hacer algún tipo de actividad usualmente extractiva, eh, de acuerdo a la normativa del país, ¿no? Para proteger los sitios arqueológicos o para no vulnerarlos del todo, o para ver cómo hacer con esa situación, contrata a arqueólogos como personas naturales o consultoras como personas jurídicas. Y eso es una actividad, obviamente, privada. Entonces, estas consultoras o personas que trabajan como consultores particulares trabajan en ese tipo de actividades y no están relacionadas con el Estado. Aunque muchas veces, obviamente, quienes han trabajado antes en el Estado, el Ministerio de Cultura, tienen su propia consultora o viceversa, ¿no? Claro. Entonces, Ver la pero forma también. sí, tiene que ver la forma y claro, ¿no? Hay muchos cuestionamientos sobre eso. Yo trabajaba en proyectos de ese tipo también, ¿no? Yo prefiero llamarlo proyectos de arqueología en obras civiles, ¿no? Porque es un poco más específico en cuanto, más que por, digamos,
quién pone, por decirlo así, la plata, ¿no? Que es el contrato de una minera, por ejemplo, ¿no? Una minera contrata a una consultora de arqueología. Mira, acá aparece, a ver, puedes revisarme si esta zona hay restos arqueológicos porque quiero construir algo acá. Ya, entonces ellos revisan y dicen, mira, ¿sabes qué? Por acá hay, por acá hay, por acá no hay, por acá no hay. Y si es supuestamente de interés nacional, entonces esa obra, bueno, prima, ¿no? Por sobre otras necesidades, como la cultura, y lo que hacen es, obviamente, algo bueno, algo que se conoce como rescate arqueológico, es decir, recuperar absolutamente todas las evidencias que existen para poder eh, Continúa con el trabajo. continuar con el trabajo, con la obra, ¿no? Entonces eso es lo que se hace, mayormente. No siempre, pero mayormente. Hay monitoreo, hay rescate arqueológico, hay evaluación arqueológica. El monitoreo es obviamente cuando la obra está en marcha y como nosotros no somos magos y no sabemos qué hay debajo, o sea, de la superficie, que hay en el subsuelo, como por ejemplo un ejemplo de esto es el trabajo de las instalaciones de gas domiciliarias, ¿no? De Cálida, me parece que es la empresa, ¿no? Entonces ellos están al costado de la gente que hace la zanja con su maquinita y cuando ven algo, entonces, paren la máquina, vamos a ver, empiezan a excavar de manera sistemática, ven si es que hay algún tipo de evidencia que se puede recuperar y la recuperan con el registro necesario, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, o sea, claro, siempre está la disyuntiva, ¿no? Ahí están los muy patrimonialistas, ¿no? Que tienen objetivos, claros y muy loables, obviamente, ¿no? Hay que proteger todo. Sí, pero ¿qué pasa si de repente el único lugar por donde se puede poner una tubería de agua, por decir, para llegar a una población que la necesita mucho, es justo o sea, pasando por un sitio arqueológico?